Vamos a desarrollar la primera parte de la unidad número 5 del programa de Economía Regional. La unidad número 5 se refiere a la localización de la actividad económica. Y puntualmente, en la clase de hoy, vamos a referirnos a la primera parte de esta unidad, donde vamos a hablar de la localización de la actividad económica en el espacio nacional. En un video subsiguiente desarrollaremos la localización, pero para el caso del espacio urbano. Bien, comencemos presentando los modelos y las teorías de localización que vamos a desarrollar en esta clase. Y vamos a decir que todos lo que buscan es averiguar si es posible establecer leyes generales que expliquen la distribución de las actividades económicas en el espacio nacional. Y encontramos dos grandes grupos de modelos o de teorías. Por un lado, las que hacen énfasis en la empresa individual y en la función de producción, y por otro lado, las que hacen énfasis en el sistema conjunto de empresas y en la división de mercado. En el primer grupo está lo que vamos a desarrollar como el modelo de Weber, el modelo de localización industrial, y el modelo denominado de actividades de oficina o del terciario superior. Y dentro del segundo grupo, el modelo de Lost, o el llamado modelo de competencia espacial, y el modelo de los lugares centrales de Cristal. Las empresas van a decidir localizarse en función de distintas variables según el grupo de modelos del que se trate. Para este primer grupo, la decisión de localización va a ser en función del peso relativo de las variables que conforman su función de producción. Y para este otro grupo, para el segundo, van a decidir la localización en función de la proximidad al mercado, porque se trata de sectores que son muy sensibles a las distancias. Bien. Comencemos entonces por el primer modelo, el modelo de localización industrial de Weber. Y hago énfasis en industrial porque este modelo no contempla el caso de servicios ni de comercio, sino solamente de actividades manufactureras en general. Bien. La pregunta que trata de contestar Weber es ¿por qué una industria prefiere localizarse en un determinado lugar en lugar de ubicarse en otro lugar? ¿Sí? Entonces, hace un análisis de la localización de la empresa considerando la distancia respecto del mercado donde va a vender lo que produce y de dónde se localizan las fuentes de las que obtiene los insumos. ¿Sí? Dice Weber que en el marco de una economía de mercado solo van a sobrevivir las empresas que hayan tomado las mejores decisiones de localización. ¿Bien? Utiliza una serie de supuestos, Weber, que los vamos a nombrar muy rápidamente. Dice que vamos a trabajar sobre un plano homogéneo, donde no hay accidentes geográficos, a diferencia de otros modelos que vamos a ver después. Se conoce perfectamente cuál es la ubicación de los insumos, se conoce perfectamente dónde está ubicado el mercado, la demanda es perfectamente elástica, totalmente horizontal. Los costos de transporte van a ser una función lineal de la distancia, ¿sí? Los costos de la mano de obra están dados y son los mismos en un lugar que en otro, y se conoce cuál es la tecnología, por lo tanto se conoce cuáles son las funciones de producción de las empresas. El caso que vamos a analizar es el caso de una planta productora de acero que utiliza hierro, lo vamos a indicar con la F mayúscula, y carbón para producir. Y vende el acero en un mercado al que le vamos a llamar M. F y C van a ser las cantidades que necesita para producir una cierta cantidad de acero. Y lo que vamos a tratar de averiguar es dónde se va a instalar la planta. Si se va a instalar cerca del mercado, cerca de la fuente de donde consigue el hierro, o cerca de la fuente de donde consigue el carbón, o si se va a ubicar en algún lugar intermedio entre F, C y M. ¿Bien?
Vamos a necesitar para desarrollar este ejercicio una serie de otros supuestos y algunos datos también. Vamos a decir que tanto los costos como los ingresos son funciones lineales de la producción de acero, que la función de producción de acero es una función de proporciones fijas, que depende de la cantidad de hierro y de carbón. Y vamos a decir que producir una tonelada de acero implica usar 1,5 toneladas de hierro y 1,2 toneladas de carbón para producir 1 tonelada de acero, repito. ¿Bien? Entonces vamos a tener que sumar costos de producción y costos de transporte, ¿sí? Tanto para fabricar A como para vender A en el mercado. ¿Bien? Los costos de producción van a ser los mismos en todas las regiones. También vamos a suponer que no hay diferencias entre los precios de ventas en una región y en otra, por tratarse de regiones que están muy cerca una de la otra. De manera tal que, en cuanto a la función de producción de la empresa, vamos a decir que A es la suma de la cantidad de hierro que necesitamos, ¿no es cierto?, más la cantidad de toneladas de carbón que necesitamos. ¿Bien? Es una función de esas dos cantidades, la producción de acero. Y la función de costos de la empresa, los costos totales, van a tener, por un lado, una parte que va a corresponder a los costos de producir acero, y otra parte que se va a referir a los costos de transportar el acero. ¿Bien? Producir acero implica comprar y transportar hierro. U va a ser el costo unitario del hierro, y C va a ser el costo de transportar una unidad de hierro. ¿Bien? De vuelta va a aparecer U y va a aparecer C acá, pero para el caso del carbono. Entonces, F de U va a ser el costo de comprar hierro, y F de C va a ser el costo de transportarlo. Lo mismo para el carbón, C de U, C de C, y A de C va a ser el costo de transportar el acero. El acero lo producimos y lo llevamos al mercado. Para producirlo necesitamos comprar hierro y carbón, pagarlo y transportarlo a la fábrica. ¿Bien? La suma de los costos de producción de acero más el costo de transporte del acero va a dar el costo de producir y transportar acero. ¿Bien? Al no haber diferencias entre las regiones, nos vamos a concentrar en los costos fundamentalmente de transporte. ¿Bien? Entonces, si hemos dicho que los precios de los insumos son los mismos para todas las regiones, concentrémonos en los costos de transporte, entonces. Dejemos de lado todo lo relativo a los precios de los insumos porque no generan diferencias interregionales. ¿Bien? Y reemplacemos las unidades monetarias que habíamos llamado con la letra minúscula U por unidades de peso que vamos a indicar con la W minúscula. ¿Sí? Los costos de transporte van a variar en función de las unidades físicas y la tasa de transporte va a ser una función lineal de la distancia. ¿Bien? Entonces, la ecuación la vamos a poder escribir de esta manera, donde W va a ser la cantidad de toneladas de hierro o de carbón, necesarias para producir 1 tonelada de acero, y donde T va a ser el costo de transporte por tonelada, que lo vamos a suponer en 5 centavos. D va a medir la distancia en kilómetros. ¿Bien? Si reemplazamos los datos que ya conocemos, sabemos que necesitamos 1,5 toneladas de hierro y 1,2 toneladas de carbón para producir 1 tonelada de acero. ¿Bien? Reemplazamos, y reemplazamos también el dato que dimos en la diapositiva anterior, de que el costo de transporte por tonelada era de 5 centavos por kilómetro, este dato. Bien, llegamos a esta ecuación donde los costos de transporte han pasado a depender exclusivamente de la distancia en kilómetros que estamos
representándola con la letra D minúscula. Bien, resolvemos entonces los productos y nos queda que el costo por transportar hierro es de 7 centavos y medio. El costo de transportar carbón es de 6 centavos y el costo de transportar acero al mercado es de 5 centavos. Bien, entonces, ¿qué conviene hacer? Nos conviene localizarnos cerca de la mina de hierro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este insumo es el más caro de transportar. 7 centavos y medio versus 6 y 5 centavos. Entonces, por su incidencia en los costos, el peso de los insumos y del producto juega un rol fundamental en la determinación del emplazamiento para este modelo. ¿Bien? ¿Qué vamos a entender por la orientación geográfica de las industrias? ¿Dónde se va a ubicar una empresa de tipo industrial, manufacturera? Va a depender de la importancia relativa que tengan los insumos en su función de producción, es decir, de la intensidad relativa de uso de los factores productivos, y además de los costos de transporte. O sea que la tecnología utilizada y los costos de transporte van a ser los que van a definir la localización de una industria. ¿Sí? Y los costos de transporte van a depender del peso y de la distancia. ¿Bien? Hablando de peso, vamos a construir un índice material. Vamos a construir un índice material que lo que va a hacer es considerar el precio de todos los insumos por un lado y del producto final por otro, y va a establecer la relación entre estos dos pesos, o sea, el cociente. El índice material va a ser el cociente entre la sumatoria del peso de todos los insumos y el peso total del producto. Para el caso que estamos desarrollando, 1,5 toneladas de hierro más 1,2 toneladas de carbono, ¿sí? Serían 2,7 toneladas de insumo, dividido una tonelada de producto de acero, nos arroja un número puro, 2,7. Ese índice lo comparamos con la unidad. Si nos da mayor que la unidad, decimos que se trata de una industria con pérdida de peso. Y si nos da menor que la unidad, es una industria con ganancia de peso. ¿Bien? Nos dio mayor que 1, o sea que se trata de una industria con pérdida de peso. Es decir, una industria orientada a los recursos. ¿Por qué se le dice con pérdida de peso? Porque los insumos tienen más peso que el producto final. Al transformarse en producto final, se pierde peso respecto del peso que originalmente tenían en toneladas los insumos que se utilizan. ¿Bien? En el caso que vimos, en este que nos arrojaba un índice material 2,7, ese 2,7 dice que hacen falta 2,7 toneladas de insumo para producir una tonelada de acero. ¿Qué significa? Que la empresa es atraída hacia el lugar donde se encuentran los insumos, porque los insumos pesan más que el producto. Decimos entonces que se trata de industrias orientadas a los recursos. Si fuera al revés, es decir, si se tratara del caso de ganancias de peso, índices materiales menor a 1, sería el caso de industrias orientadas al mercado. Vemos algunos ejemplos. ¿Qué industrias podrían ser orientadas a los recursos? Sería el caso de las fundiciones, de las papeleras, de las industrias que transforman o envasan pescado, el caso de industrias siderúrgicas, como el que mencionamos recién. ¿Por qué? Porque se trata de casos en los que es proporcionalmente más caro transportar los insumos a la fábrica que el producto al mercado. Entonces, mientras más necesario sea el contacto permanente con los proveedores de insumos, más necesario va a ser localizarse cerca de la fuente de recursos. Bien, en el caso que decíamos recién, cerca de el yacimiento de hierro. Bien. ¿Qué industrias podrían ser del otro tipo, o sea, de las orientadas al mercado? Bueno, van a ser aquellas industrias donde sea proporcionalmente más caro transportar
el mercado, el producto final al mercado que los insumos a la fábrica. Entonces, mientras más necesario sea el contacto permanente con el consumidor, más necesario es localizarse cerca del mercado. Es el caso de la cerveza, el caso de las gaseosas, ¿bien? El caso de las cementeras, el caso de las panaderías, el caso de las imprentas, etc. ¿Cuál es el impacto que tiene el cambio tecnológico en el emplazamiento de una industria? Bueno, con el paso del tiempo, hay avance tecnológico, y ese progreso muchas veces hace que surjan sustitutos a los insumos que se utilizan para producir, más livianos, más baratos. Entonces, están cambiando los costos, está cambiando el peso, por lo tanto eso va a afectar nuestra decisión de emplazamiento en función de lo que hemos visto. Y por otro lado, también con el paso del tiempo, hay mejoras tecnológicas en cuanto a la logística de transporte. Y esas mejoras tecnológicas en el transporte abaratan las relaciones de precios entre los insumos. Le hacen perder ventajas naturales a ciertos lugares de emplazamiento que antes los tenían y que ahora los adquieren otros lugares. Por lo tanto, nos vemos ante la necesidad de repensar el emplazamiento a medida que ocurren cambios tecnológicos. Bien, vamos al modelo número 2, el modelo de localización de actividades de oficina y del terciario superior. ¿Qué vamos a entender por oficina? Por oficina nosotros, o con el término oficina, vamos a identificar unidades de producción que tienen modelos de localización diferentes a los de las fábricas, industrias, o los comercios. Típico caso de asesoría. Estudios contables, estudios de abogados, estudios notariales, ¿bien? Agencias de publicidad, aseguradoras, etc. ¿Bien? Nosotros en el caso de una fábrica, teníamos que la fábrica compraba, transformaba lo que compraba, le agregaba valor y por la otra puerta sacaba mercaderías que llevaba al mercado. Una oficina también compra, transforma y vende, pero ¿qué compra, transforma y vende? Compra, transforma y vende información. ¿Sí? Y este intercambio de información tiene costos. ¿Sí? Son los denominados costos de comunicación. Bien, porque este intercambio de información tiene un costo de transporte. La información tiene que ser transportada. Hablamos entonces de costos de comunicación. ¿Cómo decide entonces dónde localizarse una empresa según este modelo? Bien. Y se va a localizar donde se minimice su función de costo total. Es decir, se va a localizar donde se minimice el costo de producción de H. ¿Y qué vamos a entender por H? H va a ser una unidad de servicio, como puede ser, por ejemplo, una hora con H, de asesoramiento. ¿Bien? Entonces, el costo total de producción de una unidad de servicio H va a depender de todos estos elementos sumados. Comencemos por este. U va a representar el costo unitario de los honorarios, salarios y comisiones. Ese costo unitario multiplicado por la cantidad de horas hombre necesarias para obtener información y para producir H va a conformar este primer término. El segundo término, otra vez, involucra a la información I, pero esta vez multiplicada por el costo unitario de telecomunicaciones, correo, desplazamientos. Todo eso va a ser C. ¿Bien? Por hora y por kilómetro. Multiplicado, otra vez por la cantidad de horas hombres necesarias para obtener
la información. El tercer término tiene en cuenta otra vez la U del primer término, o sea, el costo unitario de telecomunicaciones, correo, desplazamiento, decíamos U, costo unitario por honorarios, salarios, comisiones, pero esta vez multiplicado por la cantidad de unidades de mano de obra especializada, L. La mano de obra especializada va a jugar un rol fundamental en este modelo. Enseguida nos vamos a referir a las particularidades que tiene la mano de obra especializada. ¿Bien? Entonces, el producto de U por la cantidad de unidades de mano de obra especializada, L, va a constituir el tercer término de esta función de costos. El cuarto término, otra vez aparece la mano de obra especializada, pero esta vez multiplicada por el costo de buscar, reclutar y conservar esa mano de obra especializada. ¿Bien? Y por último, aparece otra vez C, como aparecía en el segundo término, que es el costo unitario de comunicación, donde nosotros ahora lo que estamos haciendo es el costo unitario de telecomunicaciones, correo, desplazamiento, etcétera, multiplicándolo por la cantidad de horas vendidas de nuestro servicio de asesoramiento H. ¿Bien? La suma de todos estos términos va a arrojar por resultado el costo total de producir una unidad de servicio y dónde nos vamos a emplazar. Y nos vamos a localizar en aquel lugar que minimice este costo de producir una unidad de H. ¿Bien? Algunas consideraciones respecto de todas estas variables que involucra el modelo, pero, como les decía recién, algunas muy especiales en cuanto a la mano de obra especializada. ¿Bien? La información y la mano de obra especializada son los dos elementos principales al momento de decidir dónde localizarnos en este tipo de actividades. ¿Sí? Este tipo de modelo también lo podemos aplicar a cualquier otro caso en el que se haga uso intensivo del uso de materia gris, como es el caso de los sectores de alta tecnología. ¿Bien? En cuanto a la información, vamos a decir que la información no es, digamos, siempre del mismo tipo, por lo tanto, hay diferentes costos en términos de información según el tipo de información del que se trate. ¿Bien? Y vamos a decir que en cuanto a la comunicación y sus costos, el mayor costo de comunicación, su naturaleza es de oportunidad. ¿Recuerdan los costos de oportunidad? ¿Por qué? Porque va a estar definida por los costos de tipo afectivo, de interacción entre individuos, costos de naturaleza sociológica. ¿Bien? La mano de obra especializada. Por un montón de motivos, la mano de obra especializada en cualquier momento nos puede abandonar. Porque se siente amenazada por determinadas circunstancias que pueden estar vinculadas, qué sé yo, a que le guste vivir o no en una determinada ciudad, que le guste o no el estilo de vida que está llevando, por las valoraciones que haga respecto de la calidad de vida, de su calidad de vida, me refiero de trabajador especializado, etc. Además, la mano de obra es difícil de conseguir, es cara de reclutar, ¿bien? Y es mucho más escasa mientras menos proclive sea la mano de obra especializada a cambiar de lugar, a desplazarse de un lugar a otro, ya sea por las cuestiones que mencionábamos recién, o por cuestiones culturales, o porque no entiende el idioma, o por lo que sea. Entonces, es altamente dependiente este modelo de la mano de obra y de la información. Ambas variables son determinantes para el emplazamiento de este tipo de actividades. Pasemos al modelo número 3, el modelo de Losch, que ya presentamos cuando hablamos de los dos grandes conjuntos de modelos o de teorías que íbamos a presentar.
Es el llamado modelo de competencia espacial. Utiliza una serie de modelos, una serie de supuestos, se trata de un modelo. Hablamos de empresas que producen un bien homogéneo, que compiten entre sí. La demanda se encuentra distribuida de manera uniforme. Las empresas que vamos a analizar las vamos a indicar con letras mayúsculas. Van a ser 3, A, B y C. Van a utilizar las 3 la misma tecnología, o sea que van a tener costos de producción homogéneos. Los costos de transporte otra vez son una función lineal de la distancia. Las áreas de mercado van a ser para nosotros hexágonos, idénticos para las 3 empresas. ¿Por qué usamos hexágonos? Porque nos permiten abarcar todo el territorio. Si nosotros los juntamos, constituyen una especie de panal, que no permite que queden espacios vacíos entre un hexágono y el otro. Y nos vamos a guiar por el principio de centralidad. Para los que no lo recuerden, voy a cumplir en indicar, ya lo vimos en la unidad 1, pueden remitirse a esa unidad para repasarlo. Voy a indicar que el principio de centralidad dice que la producción tiende a agruparse en el centro geométrico de un espacio. En este caso, ¿no es cierto?, en el centro geométrico de estos hexágonos que vamos a considerar. ¿Bien? Bueno, acá tenemos la representación gráfica del modelo. Arriba tenemos los costos, precios y la distancia. Y acá abajo tenemos los hexágonos a los que nos referíamos, para las 3 empresas. ¿Bien? Como decíamos, cada una de estas empresas se ubica en el centro geométrico de cada uno de esos hexágonos. ¿Bien? Por principio de centralidad. O sea que, en el centro, la empresa estaría produciendo pero no estaría transportando. O sea que los costos serían los mínimos posibles y serían solo costos de producción. Pero si comenzamos a desplazarnos hacia cualquier lado de esos puntos centrales, para el caso de cualquiera de estas empresas, ¿qué ocurre? Ya comenzamos a recorrer distancias y comenzamos a tener costos asociados. Entonces, esos costos disminuyen a medida que nos acercamos al punto central, ¿sí? Y aumentan a medida que nos alejamos de ese punto central para cualquiera de las empresas. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos decir a partir de este gráfico? Que puntos como I, es decir, puntos donde se intersectan las curvas de costos de 2 empresas distintas, acá tendríamos otro punto también del tipo de I, son puntos a partir de los cuales a esta empresa le empieza a resultar más caro que a esta otra empresa trasladarse. ¿Sí? Le resulta más caro a partir de este punto a A recorrer distancias que lo que le cuesta a B. Entonces, estas intersecciones de las curvas de costos son las que van a estar delimitando sus fronteras. Los costos de transporte, por lo tanto, van a hacer que las empresas gocen de cierta protección dentro de sus áreas hexagonales. Porque más allá de esos hexágonos, pierden competitividad respecto de la empresa lindante. ¿Sí? Y muy importante la conclusión que podemos sacar a partir de esto que hemos dicho, que mientras menores fueran estos costos de transporte, menor sería, por lo tanto, la protección de la que gozarían y más tendrían que competir entre ellas. Son los costos de transporte los que les están dando a las empresas un área de protección, una cierta distancia entre 2 puntos en la que están protegidas de la competencia de la empresa vecina. Bien. Veamos qué sucedería si de pronto existieran accidentes geográficos. Vamos a suponer ahora 2 puntos de producción, C y D, separados por un cordón montañoso, y le vamos a poner un elemento extra al modelo, vamos a decir que C
goza de una ventaja adicional, que es estar ubicada al lado de un río navegable. ¿Bien? Ese río navegable le va a otorgar a C una cierta ventaja logística. ¿Bien? ¿Qué va a pasar ahora? Si existen accidentes geográficos, ahora van a ser los accidentes geográficos los que van a marcar los límites. ¿Bien? Describamos este gráfico en apariencia tan confuso en relación a los gráficos que estamos acostumbrados a analizar, que representa el caso de la existencia de accidentes geográficos. El accidente geográfico es esta zona, que es el cordón montañoso del que hablábamos. Bien, acá está ubicada C, acá está D, y esta línea de color gris oscuro es la vía de agua, que le daba una ventaja a C. Inicialmente, C va a tener un costo menor que D, dada la existencia en su territorio de esta vía fluvial que le permite explotar una economía de escala. ¿Bien? ¿Qué va a ocurrir? Las montañas, el cordón montañoso, permiten proteger al mercado D, al mercado tanto a C de D como a D de C. ¿Qué pasaría si de pronto no existieran accidentes geográficos? Acá hemos dibujado con rojo, ¿sí?, las curvas hipotéticas de costos para D y para C si no existieran accidentes geográficos. Si no existieran accidentes geográficos, este punto verde a lo largo de esta línea Z sería el que estaría delimitando los mercados o las áreas de mercado para C y para D. Porque, según lo que vimos en las diapositivas anteriores, en el corte de ambas curvas, le empezaba a ser más caro a una empresa seguir recorriendo distancias que a la otra. Para un lado, le convendría ahora, sería más conveniente para D, para este lado, y para C, para este otro. Estas son curvas hipotéticas, las de color rojo. Acá abajo se indica la referencia. Las curvas que valen son, las curvas de costos que valen son estas, las de color negro, TD y TC. O sea que si existe un cordón montañoso, si existe este accidente geográfico que protege a los mercados, la protección del mercado de D se va a medir entre Z y W, entre estas dos líneas. ¿Sí? Porque si no existieran las montañas, C podría llegar hasta Z, ¿bien?, a un costo menor que D. Las montañas solo le permiten llegar más barato hasta W. ¿Sí? A partir desde ese lugar, D es más económico para abastecer al mercado que C. ¿Bien? Entonces, esta es la forma en la que las montañas permiten proteger el mercado de D. ¿Bien? Pasemos a analizar la cuarta teoría, la teoría de Kristaller, la teoría de los lugares centrales. ¿Qué hace Kristaller? Analiza el caso de una economía donde se producen diversos bienes y servicios y cada uno de ellos tiene una función de producción diferente, propia. El tamaño óptimo de mercado va a ser distinto para cada producto ahora. Este modelo es una extensión del modelo de competencia espacial. Es una extensión al caso de distintas funciones de producción y distintos tamaños de mercado. ¿Bien? ¿Cuál es el proceso de agrupación de las empresas en un lugar central? Las empresas, por el principio de centralidad, buscan normalmente localizarse en el centro geográfico del mercado. Por otro lado, las empresas que buscan proveer a una misma población productos
que son sustitutos cercanos entre sí, tienen cierto interés de agruparse en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque hay economías de localización. ¿Bien? Entonces, las empresas cuyas áreas de mercado son comparables, se agrupan en un mismo lugar y forman lo que se llama un lugar central. ¿Bien? Este lugar central, o este proceso de agrupamiento en lugares centrales, nos permite hablar de ciertas jerarquías, tanto de ciudades como de productos. Esto es lo que postula la teoría. Los lugares centrales pueden ser de distinto tamaño. Mientras mayor sea la población y mayor sea la cantidad de clientes que vengan de lejos, más importante va a ser un lugar central. ¿Sí? El resultado del proceso del que hablábamos recién, de agrupación en lugares centrales, pero de lugares centrales de diferente tamaño, va a dar lugar a toda una jerarquía o a un sistema ordenado de lugares centrales. ¿Sí? Y sobre todo, esto se va a aplicar al caso del comercio y de los servicios. ¿Por qué? Porque en el caso de las industrias, la decisión de centralizar o no la producción refleja los costos de transporte y la existencia o no de economías de escala. Mientras mayores sean las economías de escala y menores los costos de transporte, mayores son las posibilidades de descentralización. Pero en el caso de los comercios y los servicios, muchas veces el consumidor asume los costos de transporte porque es él el que se desplaza hasta el lugar donde obtiene lo que busca. ¿Sí? La disposición de los consumidores a trasladarse va a depender de la importancia que para él tenga el bien o el servicio que busca. Por lo tanto, también vamos a poder jerarquizar bienes y servicios. Por eso estamos hablando de jerarquías de ciudades, por un lado, y de productos, por otro. ¿Bien? Los bienes y servicios los vamos a poder jerarquizar en superiores y en comunes. ¿Sí? ¿Qué vamos a entender por bienes o servicios de tipo superior? Son aquellos que tienen importantes economías de escala, ¿no? Grandes mercados, consumo poco frecuente, el costo de los productos o de los servicios es importante en relación con el ingreso de quien los consume, y los costos de consumo son bajos en relación al valor del producto. No requieren de un desplazamiento sistemático del consumidor, y hay cierta voluntad de parte del consumidor por recorrer grandes distancias para adquirirlo, porque no es algo que hace todos los días. Es el caso, como mencionamos acá, de las concesionarias de autos, los médicos, los abogados, etc. ¿Bien? Mientras que los bienes inferiores, como es el caso de las panaderías, verdulerías, carnicerías, despensas, el consumo es mucho más frecuente. Los costos de transportarse son altos en relación al valor del producto. Entonces hay una baja voluntad del consumidor por recorrer grandes distancias para conseguir pan, verdura, carne. ¿Sí? Hablemos ahora de redes urbanas y áreas de influencia. Hablábamos recién de toda una jerarquización de actividades. ¿Bien? Las actividades de categorías o de jerarquías semejantes se van a agrupar y van a dar lugar a pequeños lugares centrales que van a componer toda una red de pequeños lugares centrales.
Los pueblos más chiquitos van a proveer servicios de tipo inferior. Hablábamos recién, en la diapositiva anterior, panaderías, verdulerías, carnicerías. Mientras que los pueblos más grandes, en un nivel siguiente, van a agregarle servicios de rango cada vez más elevado. Cada lugar va a ir sumando a los servicios del rango inferior los servicios propios de su rango. ¿Sí? Y la reunión de todas esas áreas de mercado van a dar lugar a lo que se llama un panorama económico. ¿Y cómo lo podemos ver a ese panorama económico gráficamente? Como un panal, ¿sí? Como un gran conjunto hexagonal. Si ustedes ven acá, se ve una porción de un enorme hexágono, un gran conjunto hexagonal, que a su vez está integrado por subconjuntos hexagonales, que a su vez, cada uno de ellos, acá estarían, digamos, hexágonos más grandes, que a su vez incluyen otros hexágonos más chicos, cada uno de esos a su vez incluye muchos más hexágonos más pequeños, y cada uno tiene sus respectivas ciudades centrales. De este hexágono grande sería A. Bien, A sería el centro de todos los centros, pero a su vez cada uno de estos pequeños hexágonos tendría también un lugar central. A menor tamaño de estos hexágonos, menor jerarquía de bienes y de servicios. Acá tenemos las referencias con los distintos rangos de ciudades y sus respectivos límites. Bien, esto es lo que entendemos por panorama económico según esta teoría. Bien. ¿Cómo comprendemos o cómo entendemos el panorama económico de equilibrio en un sistema perfecto, de acuerdo a lo que postula Kristaller? Kristaller dice que cada actividad económica se va a localizar en el lugar que le corresponda al rango en la jerarquía de sus funciones. ¿Sí? Que va a haber una división simétrica de las áreas de mercado y de las zonas de influencia, que ninguna empresa va a tener ganancias excesivas, que los costos de transporte se van a minimizar para los consumidores y para los productores. La capital regional, esta A, que indicábamos en la diapositiva anterior, va a ofrecer todas las actividades económicas, excepto las actividades de tipo primarias, o sea, agrícola, ganaderas, extractivas. ¿Bien? Las ciudades de un mismo rango van a tener todas igual tamaño, igual cantidad de población, todas van a ofrecer la misma gama de bienes y de servicios y van a estar situadas en intervalos de distancia idénticos. Y le van a proveer a todas las zonas de influencia de igual tamaño. ¿Bien? Ahora suena demasiado perfecto, este panorama económico de equilibrio que plantea Kristaller. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la teoría de Kristaller? Bueno, en primer lugar, el plano homogéneo en el que se ubica este panorama económico y no existe. En la realidad, la geografía de un territorio plantea accidentes geográficos. Por otro lado, hay fronteras administrativas o culturales que no permiten que las cosas funcionen como él las plantea. ¿Bien? Esos obstáculos impiden que haya una integración completa en el territorio en su conjunto. Imposible pensar que las preferencias de los consumidores sean las mismas. ¿Sí? Por otro lado, hay actividades que no tienen nada que ver con lo comercial, que no responden a la lógica esta de los lugares centrales que plantea Kristaller. ¿Qué pasa con el emplazamiento gubernamental o el emplazamiento qué sé yo, de una iglesia, ¿bien? O
de un regimiento, ¿sí? Por otro lado, le podemos criticar fuertemente a este modelo diciendo que existe un vínculo muy fuerte entre la decisión de localización y las condiciones de infraestructura, ¿sí? Sobre todo la infraestructura logística de transporte. En el caso de la industria manufacturera, tampoco se respeta necesariamente el modelo de localización que plantea este autor. Cuando los costos de producción superan a los de transporte del producto, es decir, donde el índice material me da mayor a 1, el modelo no aplica. Porque mientras más elevados sean los costos de transporte del producto final, más aplicable sería esta teoría, pero no se ocurre lo contrario. Entonces, en términos generales, suele argumentarse que esta teoría, en el mejor de los casos, la podríamos aplicar, o podría aplicar, al caso de los servicios. ¿Bien? ¿Cuál es la conclusión común a todos los modelos que hemos comentado? Las decisiones de localización, y lo textualmente, son el resultado de decisiones racionales de los agentes y del juego de la competencia. No resultan de decisiones políticas. Y recordemos en la unidad anterior cómo analizábamos que se equivocaba muchas veces el gobierno cuando de manera forzosa trataba de simular ventajas comparativas donde no las había y generaba incentivos para que se radicaran o se emplazaran industrias en determinados lugares donde por su propia cuenta las empresas no se hubieran emplazado. Repito entonces, las decisiones de localización son el resultado de decisiones racionales de los agentes económicos, del juego de la competencia, no de decisiones políticas. La bibliografía que se recomienda para esta primera parte de esta unidad 5 es la misma que se indica en el programa y que ahí se les presenta. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo video en el que desarrollaremos la segunda parte de esta unidad, que es la localización, pero dentro del ámbito urbano.